Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre una vez más por darnos la oportunidad el día de hoy de encontrarnos por medio de esta pantallita. Necesito que abras tu corazón allí para que recibas esta palabra de nuestro Padre Celestial que ha puesto en mi corazón, que por la cual para mí ha sido de mucha edificación y bendición, y sé que para tu vida también lo va a hacer. Pero ante todo, que sea el Espíritu Santo una vez más ayudándome con toda autoridad, con todo desenvolvimiento, que sea Él poniendo ese tizón encendido en mis labios para que toda esa palabra que vaya a impartir por medio de esta palabra, de esta pantalla, quise decir, sean de mucha enseñanza y edificación a tu espíritu y a tu corazón. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy vengo con dos temas, vamos a decirlo así. Buscando a Dios por conveniencia. Buscando a Dios por conveniencia. ¿Cuántas veces nos hemos levantado a buscar a Dios, a orar, a ayunar por desespero, porque queremos que Dios nos responda, porque queremos que Dios nos ayude con empleo, porque queremos que Dios nos ayude con una casa, porque queremos que Dios nos ayude con, con una pareja, con el matrimonio, con los hijos, financieramente, porque queremos la conveniencia de nuestra vida de parte de Dios. Y por eso nos levantamos a buscarlo. Y queremos escuchar de Dios, o queremos recibir una palabra de Dios que nos agrade. Pero cuando nos dan una palabra de Dios que nos incomode, cuando nos dan una palabra de Dios que literalmente nos incomoda, nos confronta y nos dice la realidad, es como que no quisiéramos atender a Dios, es como que queremos agarrarle rabia al líder, al profeta, al evangelista, al pastor, al instrumento que Dios está usando en ese momento para recibir la exhortación o la palabra que literalmente no nos gusta, nos incomoda. Muchas veces las palabras que nos incomodan de parte de Dios son las que nos van a librar y nos van a ayudar de muchas lágrimas. Y son las que más hoy en día muchos de nosotros estamos rechazando. Las palabras que nos confrontan, que literalmente esas palabras nos incomodan, las profecías que nos alinean porque nos están confrontando y nos están diciendo la realidad de nuestras vidas. Y es lo que el pueblo hoy en día está rechazando de parte de Dios. Cuando nos levantamos a buscar a Dios por conveniencia, porque queremos el beneficio, y es muy bonito que el Señor nos hable, es maravilloso que el Señor nos diga o nos profetice o nos bendiga a través de su palabra: te voy a ayudar, te voy a bendecir, vas a ser un gran líder, vas a ser una gran profeta, vas a ser un gran pastor, vas a hacer cosas grandes aquí para tu familia, vas a tener una empresa, vas a tener tantas cosas. Eso es bonito, es maravilloso que Dios nos hable de esa manera, porque el Señor nos está declarando vida, nos está declarando bendiciones, nos quiere ayudar, nos quiere exaltar. Pero cuando Dios nos agarra y nos hace entender lo malo que estamos haciendo, cuando nos exhorta, cuando nos aconseja de la verdad, de la realidad, para advertirnos de la malas decisiones, de las cosas que realmente estamos a punto de cometer, de nuestros errores, de acciones y comportamientos que literalmente Dios está sabiendo, está ahí preveniendo esa caída, de que tú te vayas de sus caminos, de sus brazos. Y cuando nos dicen la verdad, cuando Dios llega con una palabra que tú y yo no esperábamos en ese momento, y decimos, sabemos en el fondo de nuestro corazón, esa es conmigo, esa palabra es conmigo, Dios me está hablando, me está diciendo, pero no me gusta, no me agrada, no me esperaba esto, esperaba que me profetizaran o que me dijeran una palabra: Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar esto. Sí, eso está bien, pero la verdadera palabra que tenemos que valorar y literalmente tomar y guardar en nuestro corazón son las que nos alinean, las que nos incomodan, las que nos confrontan, las que sabemos que es como que un vaso de agua inesperadamente bien frío con hielo en la cara, pero tú dices: esta es la palabra que me va a alinear, esto es lo que me va a despertar, esto es lo que me va a hacer entender que estoy mal, que no es a mi manera, que no es a la forma que yo quería, que no es a la manera que yo pensaba, sino a la manera de Dios. Y de eso quiero hablar el día de hoy, porque estamos buscando a Dios
para escuchar lo que me conviene y no lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. ¿Cuántas personas vamos a la iglesia a escuchar o a atender la voz de Dios porque me conviene en este momento que Dios me profetice y me hable, que me va a dar un carro, que me va a ayudar en el trabajo, que me va a ayudar en el matrimonio, que me va a ayudar con los hijos? Pero cuando viene en ese momento la palabra de incomodidad, de incomodarme o de confrontarme en ese momento, ¿estaré dispuesta o seré madura para aceptar esa palabra y decir, sabes que la atiendo porque es conmigo, no es con la vecina, no es con la hermana, no es con la otra, es conmigo, que Dios está hablando y está tratando, que yo entienda, que yo comprenda, que tengo que aceptar la corrección y el consejo de Dios? Dice su palabra que a él que tiene como por hijo, a él el que ama como por hijo, lo castiga. Es decir, que Dios no nos va a librar nosotros de exhortarnos con una vara de hierro. Dios no nos va a librar del castigo por el simple hecho de que nos ama tanto para agarrarnos y tomarnos de malas decisiones y de malas cosas que nosotros podemos llegar a hacer. Yo quiero que vayamos al libro rápidamente de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Como en un momento oportuno me llamó mucho la atención, Elías se levantó en ese momento a aclararle a estos profetas de Baal que se levantaran a alinearse, perdón, que se levantaran a alinearse y a decidirse. Y ahí es cuando yo realmente también digo, Dios mío, necesitamos ser como Elías y como Josué, que levantó un pueblo en un momento también a decirle, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué se levantó en ese momento a aclararle al pueblo y a decirle que se decidieran si iban a tomar las decisiones con Dios o iban a tomar las decisiones a su manera, a su forma, y iban a ser siguiendo desobedientes. Y esta palabra la semana pasada que el Señor me dio esta palabra, mientras anotaba, yo decía, wow, necesitamos ser como Elías, dejarle claro a las personas las cosas como son, dejarle claro a las personas que se decidan, decídete a seguir a Dios o decídete a tus proyectos, a tus decisiones, a tu propia sabiduría humana, a tus propios consejos, decídete a tus dioses, decídete a ti, porque a veces hablamos de dioses, de virgen, de religiones de espiritismo, santería, de babelía, por ejemplo, la masonería, todas esas religiones. Pero cuando esas personas no están metidas en esas religiones, pero tienen sus dioses entronados, puede ser el dinero, puede ser el vicio, puede ser las mujeres, puede ser un hombre, pueden ser tantas cosas que representa a un Dios que le quita el lugar a Dios del primer lugar. Y yo digo, necesitamos ser como Elías, levantándole a decir las cosas como sea a las personas, igual como Josué, decídanse, pero yo y mi casa le serviré a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo voy a seguir obedeciendo, yo voy a seguir atendiendo lo que Dios está haciendo, mi generación conmigo vaya adelante, pero no sé ustedes. Eso lo hizo Josué. Y en un momento, lo que venía diciendo, Elías también se lo hizo entender. Y dice la palabra, acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguenle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Me dio la manera de llamar la atención este verso, porque el pueblo no tuvo palabra en ese momento por la conciencia, en ese momento que dirían, mira, ¿sabes qué? No sabemos a quién no vamos a decidir. Cuando nosotros no sabemos por quién decidirnos, si por Dios o por ese carro, o por ese dinero, por ese trabajo, por esas cosas que nos están quitando el primer lugar de Dios, o por ese hombre, o por esas decisiones que sabemos que no está bien, porque le estamos quitando el primer lugar a Dios, y eso está representando un Dios dentro de nuestro corazón. Y una de las cosas que él le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo un día van a querer a Dios y mañana no lo van a querer? ¿Hasta cuándo ustedes van a querer un día aceptar las cosas y las leyes y los mandamientos de Dios, pero pasado
pasado mañana quieren hacer lo que les da la gana. ¿Hasta cuándo vas a creerle el día de hoy por totalmente a Dios? Vas a tener tu fe encendida y mañana vas a tener tu fe apagada. Quieres dejar a Dios, estás renegando, murmurando, llorando, pataleando, pero hoy estás encendida y creyéndole a Dios. ¿Hasta cuándo vamos a dudar? ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Y ahí es cuando él dice, mira, si Dios es Dios, síguenle. Sírvanle, hagan todo lo que sea para el Señor, fino. Pero si ustedes quieren ir en pos de estos dioses, pues váyanse en pos de los dioses, pero decídanse. Y me llamaba la atención porque cuántas personas tienen a sus dioses entronados, que no puedo ir hoy a la iglesia, que no puedo ir a ayunar, que no puedo hacer esto porque no puedo, porque primero está esto, porque tengo que ir para no sé dónde, porque tengo estas prioridades y primero está esa cosa en tu corazón que Dios. Entonces es importante que hoy aprendamos lo que dijo Elías. Si quieres seguir en esa vida, pues sigue. Si quieres seguir con esa cruz que te golpean, que te dan mala vida, que ese hombre es el que realmente te maltrata, esa mujer es la que realmente tú sabes que no te conviene, entonces ahí síguele, pero decídete, o es Dios o es esto. Y ahí es cuando el Señor me hacía entender. El pueblo no responde porque el pueblo literalmente con el silencio habla en ese momento lo que su conciencia le podía decir. A veces nosotros sabemos la realidad de lo que realmente tenemos que escoger y nosotros no queremos, porque somos personas que literalmente nos gusta ser masoquistas en las cosas que realmente no nos conviene y preferimos mil veces las cosas malas que las cosas que Dios quiere hacer con nosotros y lo que Dios nos quiere entregar y la manera que Dios nos quiere ayudar. Amén. Yo quiero que vayamos ahora al libro de Primeras de Reyes, capítulo 2, capítulo 22, perdón, donde este hombre, he predicado anteriormente esto, pero el Señor me lo ha puesto a nuevamente prácticamente a repetir de diferente manera. Este profeta Micaías es una persona que nos enseña literalmente a no agradar al pueblo o a no agradar a nadie, sino a agradar el corazón de Dios. Cuando tú eres una persona que quieres agradar a Dios por encima de cualquier persona, tú siempre vas a ser obediente. Así te eches de enemiga o de enemigo a medio mundo, pero tú vas a tener el corazón de Dios contento. Ese es el verdadero profeta. El verdadero profeta no es el que se contamina agradando al pueblo y alineándole o seduciéndole con las palabras dulces, no, es dándole exactamente las palabras que dice Jehová, no lo que dice él o lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo quiere escuchar una palabra profética diferente a lo que te trae Dios, a lo que Dios te viene a impartir. Micaías es uno de esos profetas que no, un tipo Jeremías, un tipo Daniel, un tipo Ezequiel, que literalmente se levanta a decir la voz de Dios, no la voz que quería escuchar el pueblo. Y se enfrenta con dos reyes literalmente, que uno estaba de acuerdo con lo que él podía decir, pero el otro no le agradaba nunca, porque él siempre aparentemente, entre comillas, le profetizaba cosas malas. Y ahí es cuando yo decía, ¿cómo es posible que muchas personas digan, no quiero escucharla a ella, no quiero escucharlo a él? Porque siempre lo que habla literalmente es como negativo. No es que sea negativo, sino que literalmente Dios te está hablando conforme a tus actitudes y a tus obras. Y ahí es cuando viene la palabra. Si Dios te quiere traer una palabra de bendición, Dios te la va a traer. Pero si Dios está viendo que estás al punto de la muerte espiritual, si Dios está viendo que estás al punto de fracasar en matrimonio, en tu familia, Dios te tiene que hablar, y para hablarte muchas veces no te va a hablar que yo te amo, que te tiene que venir a exhortar y alinearte, a sacudirte para que entiendas la voluntad de Dios en tu vida y para que atiendas el consejo de lo que Dios te quiere librar. Y Micaías era uno de esos tipos de profetas que nadie lo quería, porque literalmente hablaba la voz de Dios, no hablaba palabras humanas. Y dice la palabra que le tocó una tarea, una asignación muy difícil de enfrentar en ese momento a este rey y a decirle lo que realmente le tenía que decir. Vamos a leer rápidamente para ver qué es lo que podemos entender más de este capítulo.
3 años pasaron sin guerra entre los sirios y Israel. Y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel le dijo a su siervo: ¿No sabéis que Ramón de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomar la mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat le respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como como tus caballos. Dijo luego Josafat, el rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, los cuales dijo: ¿Iré a la guerra de contra Ramón de Galaad o los dejaré? Me llama la atención porque ellos buscaron unos profetas. Pero cuando ellos buscaron en ese momento unos profetas, ellos están buscando personas que literalmente no están llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Una de las cosas que vemos aquí, que el rey de Judá le dice al rey de Israel: vamos a ir contra Siria, contra el rey de Siria. Pero me llama la atención porque dice la palabra que él dice: vamos a consultar palabra de Jehová. Qué importancia que nosotros en las decisiones, en lo que vayamos a hacer, entendamos que no es con nuestra fuerza, que vayamos a consultarle a Dios, pero que también como le consultemos estemos aptos y preparados para recibir la respuesta de Dios. Porque a veces somos muy rápidos de ir a la presencia de Dios y a preguntarle millones de cosas, pero no estamos aptos para recibir la respuesta de Dios. No estamos aptos para decir: sabes que esto era lo que yo estaba esperando que Dios me dijera, aunque no me gustara, aunque no me pareciera, aunque parece que es difícil. Dice la palabra: en ese momento, entonces el rey de Israel se reunió con los profetas, 400 hombres, los cuales dijo: iremos a la guerra. Entonces dice lo siguiente: y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Miren la manera de estos profetas decirle: sube, porque ustedes van a ganar la guerra. Ok, dijo Josafat: ¿hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y esta parte me llamó la atención porque yo decía: ¿qué pudo ver este rey de Judá, que es Josafat, en ese momento, en estos profetas, que él dijo: ¿habrá un profeta de Jehová? ¿Habrá alguien que tenga el espíritu de Jehová? Y esto me encantó porque yo digo: qué importancia que nosotros podamos discernir y digamos en este momento: sabes que yo necesito palabra, pero no palabra de Dios, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, palabra literalmente que venga direccionada del cielo. Y este dice: esto nos están hablando, esto nos están aconsejando, pero yo siento que falta la realidad de un consejo, pero tiene que ser un profeta lleno de la presencia de Jehová. Y él dice: no hay, mira la cantidad de profetas que eran, 400 hombres. Y este hombre dice: no habrá un profeta de Jehová. O sea, algo tuvo que notar en ese momento él, para él decir: tiene que haber alguien ungido, alguien diferente, alguien lleno de la presencia, alguien que me diga algo que realmente, aunque no me parezca, yo lo voy a aceptar. Dice la palabra aquí: y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por lo cual ¿cuál podríamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de Imla. Mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en una silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y esta parte me llamó la atención porque ahí es cuando vemos la manera de decir: sí, queda uno. Pero como queda uno por allá guardado, que nadie lo toma en cuenta, que está como escondido, que tiene una cueva por allá, pero ese no me gusta consultar, porque lo que me dice, lo que me habla, no siempre es bien, es como negativo, es como que si me estuviera maldiciendo, es como que literalmente no tuviera
a favor de mí. No me parece escuchar la voz de Dios de su parte, porque siempre me profetiza mal. Aparentemente parece algo como contrario en ese momento porque sumaban más profetas, estos estaban profetizando cosas que le gustaba escuchar a él, pero aparentemente había uno solo en ese momento que le iba a decir y que le hablaba cosas que no le agradaba, que lo incomodaba, pero era la voz de Dios. Qué importancia que nosotros podamos el día de hoy atender esta palabra, porque muchas veces nosotros no queremos atender la voz de Dios porque nos incomoda, porque me parece que ella, porque me parece que él, ay no, pero me parece que este líder, ay no, pero me parece que, pero es la voz de Dios que te está sacudiendo, que te está, como quien dice en ese momento, exhortando, haciéndote entender la realidad para que entiendas lo que Él te quiere hacer entender en tu vida y alinearte y librarte de mucho fracaso. Hay gente que Dios le habla, Dios le habla, Dios le habla, Dios le habla y siguen dándose con la misma pared porque literalmente nunca quieren atender lo que Dios le está diciendo. Entonces dice la palabra, vamos a seguir aquí que me perdí un poquito. Ajá. En la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequía, hijo de Kenaán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho a Jehová, como con estos acornearás a los sirios hasta acabarlo. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en manos del rey. Me llamó la atención nuevamente esto aquí, porque ellos le dicen, mira, vas a ir contra el rey, vas a ganar, vas a ser prosperado. Y esas son las profecías que nosotros queremos. Mira, te va a ir bien, el Señor te va a bendecir, te viene una plata, mira, te viene un carro. Y Dios muchas veces da esa profecía. No estoy diciendo que Dios no habla para prosperidad, sí lo hace. Pero ¿qué tal cuando Dios no te quiere dar prosperidad? ¿Qué tal cuando Dios no te está hablando de carro? ¿Qué tal cuando Dios no te quiere hablar de casa, sino lo que te quiere es sacudir para alinearte los caminos y las decisiones que te quiere advertir, el mal camino de cosas que literalmente te van a llevar a la muerte espiritual? Esa es la parte que nosotros muchas veces no queremos atender. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos y anuncia también buen éxito. Cuando vienen personas a querer contaminar lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha querido impartirte. Y este hombre le dice, mira, todos los profetas están de acuerdo y todos están profetizándoles en ese momento prosperidad, bendición y que ellos van a ganarle al rey de Siria. Pero tú únete a la voz de ellos para que ellos se sientan bien. Y esa es la parte que le está pasando a muchas personas que quieren quedar bien con el pueblo y que quieren agradar al pueblo, pero no quieren agradar a Dios. Pero que tú y yo seamos como Micaía, que no nos vamos a dejar contaminar la voz de Dios. Que al que le guste, bien, y al que no, también. Pero nosotros no estamos aquí para agradar a Dios. Que cuando nosotros abramos la boca, no sea la voz de nosotros. Y que cuando nosotros vayamos a impartir un mensaje, no sea con nuestra sabiduría humana. Sea porque el Espíritu de Dios venga sobre ti a impartir la palabra. Que aunque te eches de enemigo a media familia, pues échatela. Aunque te eches de medio enemigo a medio barrio de tus amistades porque ya no te traten, pues vas a tener que hacerlo. Por tan solo de agradar el corazón de Dios y hablar palabra de Dios y no palabra de hombre. Este hombre quería contaminar a Micaía y le estaba diciendo, háblale suavecito, háblale bonito. Mira, ¿sabes qué? Háblale a ellos que se sientan bien, que van a ser prosperados, que van a ser bendecidos. O sea, cambia la voz de Dios por la voz que ellos quieren escuchar. Mira, aquí no estamos para contaminar la voz de Dios. Aquí estamos para impartir lo que Dios quiere hablar. El que quiere atender la voz de Dios, pues el que es maduro va a atender la palabra de Dios, se va a alinear y va a decir, eso fue Dios quien me habló, porque yo sé que estoy mal, porque yo sé que así es las cosas, porque yo sé, cuando somos lo suficientes maduros vamos a decir, aunque me duele lo que Dios me está mandando a decir, yo lo voy a aceptar. Entonces dice la palabra en el verso 15.
en el verso 14, y Micaía respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Lo que es tener identidad y seguridad de que nadie puede venir a contaminar lo que Dios te ha dado y lo que Dios te pone a hacer. ¿Sabes qué? Que viva Jehová y viva el Señor Dios sobre mi vida, que yo no voy a permitir que nadie venga a contaminar lo que Él me ha dado. La confianza que Dios ha puesto en mí para yo agradar a nadie. Dice la palabra, y vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaán, o lo dejaremos. Y él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te exigiré que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, esto no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafá, no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él le dijo, oye, pues las palabras de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaán? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió el espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le induciré y aún lo conseguirá. Ve pues, hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequía, hijo de Kenaán, y golpeó a Micaía en la mejilla, diciendo, ¿por qué? ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaía respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te dirás, cuando te irás metido en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaía y llévalo a Amón, a gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echa en la cárcel y métele con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dice la palabra lo siguiente, mira lo que dice. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oí pueblos todos. Todo lo que él le pudo decir era lo que iba a acontecer y lo que iba a pasar. No era lo que él quería escuchar en ese momento o lo que no le agradaba. Ya Dios le había dado la visión, la revelación, y le había dicho todo lo que iba a acontecer contra este hombre acá. Pero vemos la rebeldía de este hombre de no aceptar la voz de Dios, de no aceptar la profecía, de no aceptar la corrección, de no aceptar la palabra profética, perdón, que Dios le estaba mandando por medio de esto. Las consecuencias de Micaías por dar la palabra de Dios fue golpe, rechazo, murmuración, queja ante él. De hecho, lo metieron en la cárcel, de hecho, lo golpearon en la mejilla por él en ese momento hacerle entender que lo que estos profetas estaban profetizando era lo contrario de lo que Dios estaba hablando. Y dice la palabra que en ese momento le dijo, si yo he hablado de parte de Dios, tú has declarado que tú vas a venir en paz después de esa guerra. Pero cuando yo vea en ese momento, como quien dice, el cumplimiento, te darás cuenta y entenderás y comprenderás que fue Jehová que ha hablado. Y si Jehová no ha hablado por mí, y si Jehová no ha dado una palabra por mí, entonces dice, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Si tú llegas de esa guerra sin paz, porque Jehová no ha hablado por mí, porque lo que le venía no era nada fácil. Entonces ahí nos damos cuenta la actitud, las consecuencias que tenemos muchas veces por impartir la palabra de Dios. Muchas veces la gente nos mira como que, ¿y eso es parte de Dios? Y tú dices, sí, Dios dice así, Dios habla así. ¿Por qué? Porque no estamos para contaminar
la voz de Dios. Importante aquí atender el consejo de la advertencia, aunque Dios muchas veces nos exhorte y no nos agrade lo que Dios nos está diciendo. La diferencia del la diferencia del rey de Judá, Josafá, y la diferencia del rey de Israel acá. Uno aceptaba en ese momento lo que Dios estaba hablando, pero el otro no. ¿Y qué pasa cuando realmente no aceptamos lo que Dios nos está diciendo? Nos queremos hacer los locos sabiendo la verdad. Y no queremos atender esa voz. La consecuencia nunca va a ser para Dios ni para el profeta, va a ser para el que no la quiera tomar. Y cuando aceptamos ese consejo y esa palabra que Dios nos da, nos va a ayudar de gran manera, porque el Señor va a ver la obediencia en lo que nosotros estamos escuchando a través de la voz de Dios. Dice Proverbios capítulo 1, verso 23 al 33, al 27, vamos a leer al 27. Volveos a mí reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y entonces me llamarán y no responderán, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Eso es lo que pasa cuando las personas no quieren atender el consejo de Jehová. Eso es lo que pasa. Dice la palabra, yo creo que la única parte que he podido yo leer, no sé, no estoy diciendo que es la única parte que lo dice, pero lo que yo he podido leer en la Biblia, creo que la única parte donde nos dice que el Señor se reirá, que Dios se ríe, es cuando le viene el mal al hombre que no escucha la voz de Dios y no atiende el consejo de lo que Dios le advirtió. Y cuando Dios le pudo dar en ese momento la advertencia y una palabra, y esas personas no temieron, se burlaron de lo que Dios le iba a decir. Entonces, cuando viene la destrucción, la calamidad, el dolor, la tribulación, la angustia, Dios se reirá y se sentará a no escucharlos, ni a atender su llanto y su dolor, y lo que estén pidiéndole en ese momento a Jehová, por cuanto no escucharon mi consejo y no atendieron las veces que yo los llamé y yo los buscaba y no me atendieron. Dice, y me buscarán y no me hallarán. Eso es lo que pasa cuando una persona literalmente no atiende la voz de Dios. Lo van a buscar y no lo van a encontrar, porque en el tiempo que Dios estuvo para aconsejarlo y ayudarlo, literalmente no quisieron atender la voz de Dios. Buscando a Dios por mi conveniencia, buscamos a Dios para escuchar lo que nos conviene y no lo que nos conviene. Yo estoy más claro que el Señor pudo usar estos profetas para que le profetizaran en ese momento a ese hombre llamado rey Acab. Mentiras. Ellos querían en ese momento, en ese instante, escuchar la voz de lo que ellos le convenía. Y Dios se lo puso, que lo escuchara. Pero después Dios mandó voz de Dios de él y les hizo entender la realidad de lo que iba a acontecer si subían a pelear con el rey de Siria. Ahí nos damos cuenta la manera que muchas veces Dios nos va a probar a nuestro corazón para ver si nosotros estamos aptos en obedecerle y agarrar la corrección de Dios. Qué hermoso es que yo te diga el día de hoy, mira, Dios me está diciendo, me está hablando, que te viene un proyecto de vida muy grande y que te viene una casa maravillosa, que te viene un matrimonio bellísimo y que te viene, eso es hermoso, sí, pero qué tal que yo te diga, ¿sabes qué? El Señor me dijo y el Señor me habló y me dice, apártate de esa mujer,
Apártate de esos amigos, apártate porque te viene la muerte está rondeándote, te veo en una urna, el Señor me mostró esto y tú dices, ¡ah! Y ella me va a decir eso, ella me está diciendo a mí la maldición. No, no, no te estoy diciendo la maldición, te estoy diciendo lo que el Señor te está advirtiendo de lo que te va a venir y que te ama tanto que te lo revela y te lo muestra para que tú te desvíes de ese camino. No busquemos a Dios para escuchar lo que queremos escuchar, busquemos a Dios para atender la voz que Él quiere, busquemos a Dios para escuchar lo que Dios nos quiere hablar y no lo que nosotros queremos escuchar. Busquemos a Dios no por la conveniencia de recibir algo, sino porque literalmente queramos de Él completamente. Porque cuando buscamos a Dios por conveniencia para que nos ayude y para que nos resuelva un problema, ahí literalmente vamos a estar mientras el Señor nos lo dé. Cuando se nos acabe el problema, cuando se nos acabe la necesidad, cuando se nos acabe la escasez, no vamos a volver a regresar porque nunca fue por amor, siempre fue por conveniencia. Así que levántate el día de hoy a atender este consejo, porque si el Señor nos está hablando, nos está advirtiendo y nos está diciendo el día de hoy que escuchemos su consejo y las advertencias del que Él nos está hablando y que todo lo que podamos escuchar y recibir de parte de Dios, aceptemos la realidad, que muchas veces no van a hacer las cosas que nosotros queremos, pero sí van a hacer las cosas que nos van a alinear y nos van a sacudir. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y que el Espíritu de Dios te ayude siempre a convencerte a su voluntad. Bendiciones.